Entonces, para mí, a nivel personal, ha sido un reto. Yo he pasado por todas: crisis financieras, crisis amorosas, laborales, sociales, familiares, de todas. A mí me ha pegado la crisis de los 30. Pues a nivel de identidad ha sido pues como una confrontación muy grande. Me he permitido llorar, sentirme triste, que para mí era algo casi nuevo, no es que nunca lo hubiera sentido. Hola, hola, bienvenidos como siempre a este espacio para conversar de humano a humano, Conexiones Profundas Podcast. Vi que el episodio anterior les gustó mucho porque varias personas me escribieron comentando que les había llegado la información, que chévere ver eso, un montón de cosas, y en verdad me encanta porque ustedes saben que ese es el propósito de este podcast, de este espacio. Y hoy voy a hablar de un tema que yo siento que también va a conectar demasiado con ustedes, y es acerca de las crisis. Es algo que definitivamente todos pasamos sin excepción alguna, y hay unas crisis por una cosa, por otra, hay otras mucho más fuertes que otras. Voy a sacar el intro para estar segura que todo esté en orden. Permítanme un segundo. Ya. Y entonces, en este episodio, Dios mío, yo creo que yo he pasado por todas: crisis financieras, crisis amorosas, laborales, sociales, familiares, de todas. Pero yo creo que yo tengo una gran ventaja en mi caso, y es que para mí es súper importante tener como creencias básicas, como cosas que nos, como que son decisivas para nosotros, son claves. Yo personalmente creo profundamente en que todo pasa por algo. Para mí esa es una frase intencional, y es una frase que me permite como enfrentar las situaciones de una manera muy diferente. Es decir, recibo y asumo esas cosas que me pasan con la conciencia de que debía pasar eso y de que va a pasar eso, o sea, va a acabarse esa situación, y que hay una razón mayor para que eso pase. Entonces me parece súper valioso las frases intencionadas. Yo no sé si ustedes tengan, para mí esa es una que literalmente guía mi vida, y muchas veces probablemente la he dicho en este espacio, en las sesiones, las personas que acompaño, siempre les digo eso: todo pasa por algo, y esa debe ser para mí, una primicia en la vida, porque nos permite como pararnos desde otro lado de esas crisis, por ejemplo, en este caso. Entonces, por ejemplo, yo hace un tiempo, yo estoy en la de los 30, estoy en los maravillosos 30, que la verdad me han parecido fabulosos, y creo que es una de las mejores edades por las que yo he pasado. Sin embargo, uno, apenas estoy entrando, y dos, justamente siento que a mí me ha pegado la crisis de los 30. Y que no solo me ha pegado, sino que está un tiempo ahí. Como que, miren que, como que a veces pensamos que las crisis van a durar una semana, un fin de semana, un mes. Yo siento, por ejemplo, que esta crisis me ha tomado a mí más tiempo, pero que siento que es una crisis que afuera probablemente no se ve como crisis, porque no es que yo esté triste, llorando, quejándome, enloqueciéndome. O bueno, de pronto sí me estoy enloqueciendo un poquito. Pero en esta crisis, personalmente, imagínense que yo no sé si ustedes saben, yo no soy una experta en lo que les voy a decir, así que si algún astrólogo está escuchando esto, estoy diciendo una barbaridad porque no lo sé expresar, me disculpan, pero la intención de la idea en sí es que a los 30, astrológicamente, estamos en un periodo de nuestra como rueda de vida, en donde llega un momento de crisis, en donde llegamos a preguntarnos muchas cosas, como que se van a reacomodar muchas cosas de lo que viene de la vida. Y no solo astrológicamente, bueno, incluso, me perdonan que tengo muchas ideas en la cabeza, incluso eso creo que también pasa, no sé si es a los 50 o 60, según la astrología. Y también la hemos conocido como la crisis de la mitad de la vida. Por eso hay personas que dicen que les llega más a los 40 que a los 30, pero más o menos como que ronda por ahí. Y al final es esa crisis en donde yo me pregunto y empiezo a evaluar, bueno, hacia atrás, ¿qué he hecho yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde me estoy direccionando? Si estoy en lo que quiero o no. Díganme ustedes si ya pasaron por esta etapa, si les dio o no, o si apenas están entrando, si están en ella, porque necesito solidaridad con este. Pero bueno, el caso es que para mí las crisis, más allá que sea como una carga, un peso, un sufrimiento,
yo realmente no los veo así, puede que en el momento en verdad sea algo no tan rico, pero siento que es un llamado a la acción, un llamado a acomodarnos, un llamado a cuestionarnos. Entonces me parece muy interesante porque creo fielmente de que de toda crisis pueden surgir cosas muy interesantes. Entonces, imagínense en esta que personalmente les estoy diciendo que yo en este momento estoy atravesando, en una crisis donde yo me pregunto tantas cosas acerca de mi vida, de lo que soy, de lo que he hecho. Pucha, es súper interesante porque a veces justamente no paramos de hacernos esas preguntas y resulta que hacernos esas preguntas nos lleva justamente a transformar en eso que yo más quiero, en eso que siento que no he hecho hasta ahora. Entonces es súper para mí positivo. Y hay algo que siento que pasa mucho, yo no sé si en las crisis, en la vida, en los 30, porque siento que aplica un poquito en todo lado, pero es la comparación. Y la comparación la hemos satanizado un montón y entonces decimos como, es que no debes comparar, es que tú tienes tu propio proceso. Y sí, afirmativo a eso. ¿Cuál es la diferencia? Que es que la comparación, yo creo, ustedes qué piensan, que es inevitable. Es inevitable porque estamos viendo a nuestro alrededor un montón de personas, un montón de empresas, y esto me estoy comparando con eso, un montón de situaciones, ¿cierto? Entonces yo creo que es inevitable, pero no podemos tomarla desde darme látigo porque yo no lo estoy bien o no lo estoy haciendo bien o porque me tocó una situación catastrófica, sino desde poder comparar, uno, para tomar ejemplo, y dos, pues, porque ahí está, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo yo transformo esa comparación? En no que me generes una depresión, hablando de pues como emociones. Entonces, para mí, a nivel personal, ha sido un revolcón. Revuelco porque les quiero contar un poquito de cómo ha sido para mí. Y es a mí personalmente estos 30 me ha traído como una confrontación muy grande con mi identidad, es decir, con lo que yo he venido siendo y he considerado que era. Entonces me he revaluado como yo porque actúo así, yo porque hago esto así, esto no me gusta a mí, esto sí me gusta. Yo he sido toda la vida así, pero siento que también quiero ser así y que también puedo ser así y que también soy así. Entonces a nivel de identidad ha sido pues como una confrontación muy grande. Por eso les digo que me parece interesante, porque como que se puede abrir un mundo nuevo a lo que yo soy. O sea, como que eso renace. No, perdona, literal, esa es la sensación. Además, también, ¿saben qué me llegó? Una sensación muy grande de adultez. Y adultez como que lo refiero, sí, pues como que hago referencia a responsabilidades, como que yo me he hecho mucho más y me he cuestionado mucho más acerca de mi responsabilidad sobre mi vida, sobre mis sueños, sobre mis acciones, mis emociones, o sea, como todos esos aspectos. Entonces, hacerme cargo, hacerme responsable ha sido algo que a pesar que en mi vida lo he tenido presente, como que aquí llegó con mucha más fuerza y esa es la sensación de ya dejamos de ser niños y nos convertimos en adultos, que a mí me parece súper loco porque estamos acostumbrados que a los 18 pasa eso, no sé qué, pues por lo menos acá en Colombia, como que a los 18 uno es mayor de edad, entonces como que ahí empieza eso, pero a mí me llegó muy fuerte esa sensación interna, más allá que algo desde afuera, que algo legal, que algo que es desde adentro, como esa sensación de adultez. Por otro lado, ni les hablo el tema que fisiológicamente, por ejemplo, a nivel de metabolismo también hay un montón de cambios, entonces como que todo eso se vuelve muy extraño. Personalmente, imagínense que a mí me llegó hasta como con, yo siento que yo cambié mi forma un poquito de vestir, como que hay cosas que como ya quiero dejar a un lado y quiero ir cambiando algunas cosas. Entonces eso genera crisis porque visualmente con lo que estás acostumbrada a verte no te sientes bien, pero entonces tampoco has entendido muy bien qué es lo que querés, entonces tienes que empezar a ensayar y hay cosas que te van a gustar porque cosas que no. Entonces me gusta hablar de eso porque mucha gente dirá que es superficial y no es superficial porque a través, por ejemplo, de tu imagen estás expresando un montón como esos cambios, eso que estás pasando y cómo eso está generando algo en ti adentro, ¿cierto? Entonces me parece pues como increíble ver todo eso y en mi caso puntual, a mí también me llegó con una, yo no sé si llamarlo crisis, pero con un tema, una transformación laboral bastante grande y uno es porque les he contado que cerré un negocio con el que llevaba toda mi vida, bueno, pues muchos años, mm, y además de cerrar ese, entonces fue como, como una inestabilidad grande en muchos aspectos,
llegó con la transformación de que yo ya estaba entrando en este otro negocio que ha sido muy diferente a lo que había hecho yo en mis emprendimientos anteriores, que han sido negocios más tradicionales, más físicos, no han sido de tanto como requerimiento mío, como que he tenido personas que me acompañan, que me ayudan, que me apoyan ahí en el punto de venta, por ejemplo, y yo estoy más en un back haciendo otro tipo de labores. Y entrar en Paula Rosales Vida Plena, que realmente es un negocio virtual, que además no tiene un producto, sino son servicios, que yo creo los servicios, que soy yo quien entrego como todo, y en este caso yo soy emprendedora y todavía no estamos pues tan grandes. Entonces, soy yo la que responde mensajes, soy yo la encargada de las redes, soy yo la que da las sesiones, la que da las charlas, la que planea el contenido, un montón de cosas. Entonces, pues es bastante movimiento, sobre todo comparado con lo que tenía antes. Entonces, realmente ha sido una época en donde yo he sentido, por ejemplo, mucho bloqueo. Me he paralizado para algunas cosas, me ha costado como entender hacia dónde voy en otras, qué decisiones tomar, porque claro, me está faltando un poquito de claridad, hay mucho, mucho cambio, mucho movimiento. Otra de las cosas es eso, no saber para dónde voy. Y saben que ha llegado a mí un poquito y es como ansiedad, estrés, sensibilidad. Me he permitido llorar, sentirme triste, que para mí era algo casi nuevo, no es que nunca lo hubiera sentido, pero como que eran unas emociones que yo mantenía muy amarradas y ahorita justamente conscientemente y con intención he decidido entrar ahí y permitirlas. Uf, créanme que como navegar por todo eso no es sencillo. Y ojo que esto no es una queja, sino que quiero como, porque ustedes solo ven una parte de mí, incluso en estos días alguien me preguntaba y me decía como, ¿cómo haces ante las crisis? ¿Cómo haces ante esos momentos de bajonazo? Porque siempre te vemos como feliz y no es una realidad. Esta crisis, digamos que puntualmente, yo siento que ha sido más larga de lo normal y eso ha permitido que sea así, o sea, como que se sienta mucho más así, porque igual todas las crisis son así. Y entonces hay días más altos, hay días más bajitos, hay días donde yo me he sentido súper empoderada, donde, por ejemplo, yo siento, mi percepción es que yo he atravesado esta crisis con mucha valentía, con mucha decisión, con que yo he querido aprovecharla, entonces me he enfrentado, me he confrontado, he permitido vivir esos procesos y eso me ha llevado entonces a sentirme valiente, a sentirme muy orgullosa de mí, pero hay otros momentos donde me he sentido abrumada, me he sentido bloqueada, me he sentido paralizada, me he sentido muy vulnerable. Yo creo que es el momento de mi vida donde más vulnerable me he sentido. Entonces, me gusta compartir esto por dos razones. Uno, porque la idea de este podcast es eso, mostrar esa humanidad. Y dos, porque qué rico que a veces vemos solo una cara de la moneda y poder entender que, por ejemplo, en mi caso, yo también paso por todo eso, y que la vida sigue, que la vida sigue y que con certeza, con total certeza, yo no voy a decir que estoy en un momento malo de mi vida porque la verdad es que no, como les dije al principio, los 30 me han parecido maravillosos, empezando porque a mí me gusta mucho retarme a nivel personal, entonces para mí es una época interesante, pero además de eso, es que va a llegar momentos donde no va a haber tanto movimiento, donde va a haber un poquito más de calma, donde va a haber más cosecha que de pronto siembra. Y eso como que también da una esperanza. Es como que ese es un poquito el mensaje y me encantaría que todos me cuenten ustedes un poquito de sus crisis, si sienten que les ha pasado algo así, si en la de los 30 han entrado o no, si ya pasaron, cómo se ha comportado eso en sus vidas y entonces, por aquí dejamos el día de hoy. Me encanta haberles compartido esto porque sinceramente para mí es una parte vulnerable y que creo que oficialmente nunca había hablado de eso, más pues como un tema interno, con mis amigos y así. Entonces, gracias por estar aquí, por escucharme. Nos vemos en un próximo episodio todos los jueves 7 p.m. YouTube y Spotify. Gracias, gracias.